Saludos estudiantes. El día de hoy vamos a resolver los ejercicios que están planteados en la plataforma y que para ello vamos a hacer una pequeña, ¿qué se podría hacer? Una pequeña introducción de cada cosita, de cada pregunta para que puedan ustedes analizarla y además de eso poner en práctica porque este cuestionario va a ser calificado. Entonces, nosotros vamos a ir resolviendo cada pregunta, como es el ejercicio número 1, donde que nos menciona, esta es una pequeña parte como teoría, se podría decir, porque son cosas que son cosas elementales que caracterizan a la clasificación de los números. Nosotros nos dice la primera pregunta, el conjunto de números racionales se representa con Q, R y la letra N. Nosotros, me parece que, no sé si es en el curso de ustedes, que yo expliqué acerca de la clasificación de los números. Clasificación de los números. En la clasificación de los números tenemos nosotros algunos, que son los racionales, irracionales, tenemos los fraccionarios, tenemos los complejos, tenemos un sinnúmero de números. Entonces nosotros tenemos los reales, que nosotros representamos con la letra R. Tenemos los irracionales, que representamos con la letra I. Tenemos lo que son los naturales, que representamos con la letra N. Aparte de ellos, también nosotros tenemos lo que son los enteros. Nosotros tenemos lo que son los enteros, que nosotros representamos con la letra Z. Nosotros tenemos reales, irracionales, ya tenemos los enteros, tenemos los naturales y lo principal que uno de ellos nos pregunta, que son los racionales. ¿Ya? Los racionales. Y los racionales representamos con la letra Q. Son ellas las pequeñas clasificaciones que nosotros podemos tener y que dentro de una de ellas se va derivando poco a poco. Se van derivando, ¿por qué? Porque en el caso de los enteros, hay los enteros positivos, los enteros negativos, los irracionales, se consideran aquellos cuando tenemos el pi, tenemos lo que es la E de Euler. Y bueno, en fin, tenemos un sinnúmero de números que son representados por cada uno de ellos. Y entonces, con esta pequeña introducción, yo creo que dándole cada uno de ellos, ustedes pueden escoger cuál es la verdadera, ¿no es cierto? Porque ya les di la pauta de cada uno, reales, irracionales, naturales, enteros, irracionales. Y dentro de cada una, como vuelvo y repito, se van derivando. Como yo les dije, en los enteros hay positivos negativos, en los irracionales van considerados lo que son pi, Euler, y bueno, así infinidades. Entonces, la primera pregunta ya está, que es la clasificación de los números, y nosotros tenemos que considerar cuál de ellos es. Esa es como parte de la primera pregunta. Nosotros también tenemos la segunda pregunta, que me parece que es de ejercicio, si no me equivoco. No, dice, una fracción que no puede simplificarse se llama irreducible, reducible, simplificable, insimplificable. ¿Por qué nosotros decimos que una fracción es reducible? ¿Por qué se puede decir? Nosotros, si nos damos cuenta de una fracción que no pueda simplificarse, es decir, que no pueda simplificarse 3 medios,
esta fracción no se puede simplificar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es irreducible, porque no se puede reducir o no se puede simplificar. Entonces, eso es todo. Tenemos la tercera pregunta, que dice 3 medios es equivalente a. Esto de aquí es sencillo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 3 medios, este es el numerador y este es el numerador y este de aquí abajo es el denominador. ¿Qué nos quiere decir el numerador sobre un denominador? Que el 3 va a dividirse para 2. En otro caso, o de otra forma, es cuando nosotros tenemos 3 dividido para 2. Es lo mismo, ¿ya? Y nosotros vamos a dividirlo para cada uno de ellos para poder obtener la respuesta. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos y nos pregunta, 3 medios es equivalente a, quiere decir que nosotros vamos a dividir para obtener el valor. Supongamos, no les voy a resolver el mismo ejercicio, pero para que pongan en práctica, pero vamos a hacerle con otros ejes, con otros valores. Hagamos cuenta que nosotros tenemos 5 medios, ya no 3 medios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El 5 le dividimos para 2. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Dividir 5 dividido para 2. Y lo dividimos. 2 dividido para 2 a 4, dividido para 5 a 1. ¿Ya? Ponemos una coma porque no nos alcanza y ponemos el 0. Y ponemos el 5. 2 por 5, 10 de 10, 0. Quiere decir que 5 dividido para 2 es igual a 2 quintos. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un numerador y denominador, sea cualquier valor en el numerador o sea cualquier denominador, nosotros siempre lo que vamos a hacer es dividimos el numerador, este es el numerador y este es el denominador y vamos a tener la respuesta a qué equivale. Entonces, como ahí nos estaba diciendo 3 medios equivalente a, nosotros vamos a la división y vamos a obtener un valor y ese valor es el resultado. Ustedes dirán, ¿es el único caso que van a existir así números pequeños? No, porque cuando nosotros tenemos ejercicios más grandes, qué sé yo, 25 dividido para 3, va a ser lo mismo. 25 para 3, puede ser 25 para 3, puede ser 100 dividido para 3, puede para 2, puede ser también, qué sé yo, a 1000 dividido para 125, va a ser lo mismo. Simplemente lo que hace es dividir numerador para denominador, pero siempre y cuando nosotros nos digan que cuánto equivale esta fracción o a cuánto equivale esta fracción y así sucesivamente. Es lo único, lo más sencillo que se podría decir. Siempre, no olvidar, la palabra, cuando diga palabra equivalente a, quiere decir a qué es igual. Ya, si dicen 2/3, dice equivalente a, o sea, quiere decir que a qué es igual ese valor. Entonces, es una pequeña división fácil y sencilla, pero también podemos hacer que en el caso nos diga o nos confundan, ¿a qué equivale 25 sobre 5? Esto equivale a 5. ¿Por qué puedo decir que eso? Porque si yo le simplifico, como en la pregunta anterior, si yo le simplifico, voy a tener que es, ¿a qué es igual simplificado esto? La quinta 1, la quinta 25, 5. Entonces yo voy a decir que tengo 5 sobre 1. ¿Y aquí es igual? A 5. ¿Por qué? Porque en el denominador tenemos el 1 y el 1 quiere decir que es un número invisible, o sea que no se le puede tomar en. Entonces, va a haber ciertas fracciones que también es importante de saber si se puede simplificar o no para poder reducir y poder tener. Imagínense que si nosotros teníamos 125 dividido para 5, ¿ya? 125 dividido para 5. Claro que nosotros vamos a poderle dividir sagrando. O qué sé yo, si tenemos 50, ¿ya? 50 dividido para 5, vamos para allá y dividimos 50 dividido para 5. ¿A cuánto me da? 5 por 1, 5, y ahí vamos a dividirle y todo. Pero si nosotros sabemos que en una fracción haya algún número divisible entre ellas, nosotros podemos simplificarla
y podemos reducir. ¿A qué nos llega a una, si nosotros reducimos? A que al momento que nosotros vayamos a saber a qué equivale, vamos a obtener un valor sumamente pequeño y no se nos va a complicar tanto como una fracción que nos hayan dado original. Ahora, esa es la tercera pregunta, porque nos dice ¿a qué equivale? Nosotros también tenemos la otra pregunta, que es la pregunta 4, pero en la pregunta 4 es, en cambio, vuelta ¿de qué? ¿De qué es? De teoría, de análisis, de saber pensar de lo que es. Dice, una fracción es la división entre dos racionales, la división entre dos números naturales, una parte de un entero. Esa pregunta, cuando me dicen una fracción, 3 medios o alguna cosa, o eso es lo que dice. Esto es una fracción. 3 medios, 5 medios. ¿Qué es? Entonces, esa pregunta no las voy a responder yo. Las voy a dejar para que ustedes piensen, para que ustedes la analicen, porque me parece que yo a ustedes les di una pequeña introducción de representación de qué era un entero, qué era un racional o qué era un natural. Pero si no los he explicado a ustedes con las pequeñas partes, yo les dije racional, que le di a la primera pregunta, ustedes pueden buscar y decir, buscar y preguntarse que una fracción, ¿qué es? La división entre dos números racionales, la división entre números naturales o una parte de un entero. Entonces, esa pregunta es la que les voy a dejar a ustedes como parte de la investigación, porque como de vuelta, repito, las primeras preguntas les di unas pequeñas pautas que solamente pueden cambiarlas y las pueden hacer fácilmente. Y esta pregunta es la que ustedes van a analizarla solo. Vamos a la pregunta número 5. Una fracción está compuesta por numerador, denominador, nominador, denominador, denominador, numerador. En la pregunta 3, que yo les dije, que yo les expliqué, hagamos cuenta que es este ejercicio de 2/5, perdón, déjenme cambiar de marcador, porque este no se ve muy bien. En el ejercicio que estaba ahí, que yo les dije que era 2/5, yo ya les mencioné, en la parte de arriba siempre va a ir el numerador y en la parte de abajo va a ir el denominador. ¿Ya? En otro caso, es como nosotros tengamos. Yo les dije que esta rayita de aquí es lo mismo que nosotros le damos así, perdón. Porque sería lo mismo 2/5 a que yo tenga igual a esto. O sea, esto es lo mismo que esto. Simplemente que esta es este es de una forma lineal, 2/5. Es lo mismo que esta aquí. O sea, aquí da una forma mejor expresada. 2/5, este es de forma lineal y este es de forma fraccionaria. O sea, es la misma simbología. Esta rayita es la misma que esta. ¿Ya? Entonces, si nos dice que 2/5 es igual a esto, es lo mismo, pues entonces que nosotros vayamos a tener el numerador sobre el denominador. Esta pregunta prácticamente yo la resolví en literales anteriores. Entonces, esa pregunta está fácil, porque nos está diciendo que una fracción está compuesta por, y ahí está, numerador sobre denominador, o numerador slash, o numerador rayita denominador. Ya, la pregunta 6 dice 1/3 más 2/3, ¿a qué es igual? Esa pregunta de ahí es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos la forma de tener dos divisiones, o sea, es decir, dos fracciones. Ahora, ahí está el ejercicio de 1/3 más 2/3. Yo no les voy a hacer el mismo, pero les voy a cambiar los datos. Hagamos cuenta que yo tengo, ay, no quiere valer, 2/5 más 7/5. ¿Ya? 2/5 más 7/5. Hagamos cuenta que este es el ejercicio. Simplemente le cambié los datos, pero ustedes deben de resolver tal como está ahí. Esta es una práctica y ustedes pueden ir practicando muchos ejercicios que a ustedes les parezca. Verán, aquí está esta práctica, este ejercicio se debe de considerar los denominadores, ¿ya? ¿Qué quiere decir los denominadores? Son los que se encuentran en la parte de abajo.
¿Qué pueden existir en los denominadores? ¿Qué pueden existir? Pueden existir dos cosas. Puede existir en el denominador, pueden ser iguales los denominadores y pueden ser diferentes. ¿Ya? Cuando son iguales, los denominadores son homogéneos. Y cuando son diferentes, los denominadores son heterogéneos. ¿Ya? Cuando son iguales, son homogéneos. Cuando son diferentes, son heterogéneos. Cuando son iguales, se suma o se resta los numeradores. Y cuando son diferentes, o sea, es decir, cuando son heterogéneos, se saca o se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros tenemos iguales, simplemente, ¿qué va a hacer? Sumo o resto los numeradores. Quiere decir que mantiene el denominador y simplemente se suman los numeradores, como lo indico aquí. 2 y 7 sería 9. Y este sería la respuesta. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros tenemos diferente? O sea, este es en el caso de los medios. Cualquiera de los denominadores, cuando se repita, nosotros ubicamos el mismo denominador y sumamos o restamos los numeradores. En este caso, como tenemos una suma, sumamos. Pero si tenemos una resta, la respuesta, hagamos cuenta que ya no es suma, sino que es una resta. Entonces, igual denominador, decimos que es un homogéneo, ubicamos el mismo denominador. Pero en el caso de los numeradores, nosotros vamos a restar. ¿Cuál tiene el signo con el número mayor? El número 7. Entonces quiere decir que va a ser menos 7 menos 2, se va a hacer 5. Y si nosotros simplificamos, como estaba en el ejercicio anterior, que nosotros hablábamos sobre la simplificación, la reducción y bueno, en fin, nosotros vamos a simplificar y nos va a dar la respuesta 1. ¿Qué quiere decir? Que al momento de restar estos dos, va a dar como respuesta 1. No es el único caso que puede existir así, por eso les digo, este solo es de la parte de los homogéneos cuando los denominadores son iguales. ¿Qué pasa cuando son diferentes? O sea, es decir, los heterogéneos, pasa todo lo contrario. No todo lo contrario, es sumamente diferente. ¿Por qué? Hagamos cuenta que nosotros tenemos un medio más 4 tercios. Nosotros tenemos diferentes los denominadores. Pero ¿cuál escribimos como denominador? Nosotros vamos a sacar lo que es el mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir eso? El mínimo común múltiplo es una pequeña, ¿cómo se diría? O como una forma de una división. ¿Para qué? Para poder extraer cuál es el valor del denominador. Nosotros vamos a ubicar los dos valores y vamos a separar una raya y vamos aquí a hacer todos los valores que vayan a ser divisibles para los de acá. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros dividimos para 2. Si nosotros dividimos para 2, 2 dividido para 2 es a 1. 2 dividido para 3, como no existe este valor aquí, nosotros lo único que hacemos es bajar. Bajamos el mismo número para poder tener. Pero, como ya bajamos, nosotros, ¿qué es lo único que nos falta? Es al 3. Todos los valores que nosotros vayan a hacer, como este mínimo con un múltiplo, que yo lo llamo como una división. ¿Por qué? Porque yo separo una raya y lo voy a estar dividiendo uno para el otro para poder siempre obtener el número 1. ¿Ya? En este caso, yo voy a dividir para 3. ¿Por qué? Porque 3 dividido para 1, 3 dividido para 3, va a ser a 3.
Miren, en este caso ya obtengo los números 1. Quiere decir que estos van a ser los números que van a ir como en el denominador. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo estos valores, yo lo voy a multiplicar. En este caso me salió corto, pero ¿qué hubiese sido si hubiera sido más grande? Simplemente iba alargándose y todos los valores que vayan hacia abajo van a ser multiplicados. Un ejemplo, es un decir, no estoy diciendo que soy. Imagínense si hubiera estado 5, 4, 3, o sea, estado un sinnúmero de valores. Esto de aquí es muy aparte, esto es como ejemplo. El de aquí sí es verdadero. Todo esto es lo que les estoy explicando, verdadero. Lo de aquí para acá abajo, eso yo lo estoy inventando. Si en el caso hubiera existido más valores hacia abajo, todos los valores que hubieran estado aquí se hubieran multiplicado, qué sé yo, 2 por 3, 3 por 5, todo esto por 4 y todo eso sucesivamente. Pero asimismo, como hubiera estado hacia abajo, vamos multiplicando, siempre van a haber y siempre deben de llegar a 1. O sea, quiere decir que cualquier valor que van a estar así, nosotros vamos a tener siempre que llegar a los valores de 1, ¿ya? En este caso, obviemos esto porque esto no es parte del ejercicio que yo planteé. Vamos a decir que 2 por 3 es 6, ¿ya? Porque yo ya saqué lo que es el mínimo como múltiplo. Ahora, muy importante aquí considerar estos valores. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver, son los mismos valores que están aquí que los que vamos a jugar acá. O sea, son unos pequeños juegos entre ellos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque yo tengo el número 6, que yo ya saqué extrayendo de aquí, de la parte del mínimo como múltiplo. Yo tengo 6. Como es 6, divido este valor para acá, divido, y luego lo multiplico. 6 dividido para 2 es a 3. Y 3 por 1 es 3. Más 6 dividido para 3 es a 2. Y multiplico por 4, que sería 8. Ahora, lo que hago es yo únicamente sumar. 6 se mantiene el denominador. Estos son iguales. Simplemente estamos igualando. Y vamos a sumar los denominadores. 8, 9, 10 y 11. Esta sería la respuesta. 11 sextos. Entonces, nosotros tenemos que simplemente ver qué ejercicio coincide con cuál. ¿Por qué digo con cuál? ¿Por qué coincide? ¿Por qué? Coinciden cuando son iguales los denominadores. Y cuando son diferentes, tenemos que hacer esto de aquí. Yo lo dije antes. Cuando son iguales, son homogéneos, va a ser suma o resta los numeradores. Toda la parte de arriba. Pero se mantienen los denominadores. Si tuviera 10 y 10 sería 10 y 1 y 4 se sumaría. Pero en este caso, como son diferentes los denominadores se considera heterogéneos y se obtiene en el denominador. ¿Ya? Es decir, si nosotros tenemos ciertos valores y entre ellos son divisibles, se va a considerar el número mayor. Pero no lo quiero que vean de esa forma. Quiero que, como son estos casos, cuando son diferentes los denominadores, quiero que ustedes practiquen y más adelante yo les voy a explicar cuándo se considera divisible, pero en este caso no. Es primordial que ustedes primero practiquen de esta forma, sacar un mínimo. Imagínense que hubieran tenido 6, 5 y 8, ¿ya? Nosotros vamos a hacer un mínimo común múltiplo rápido. Ya solo vamos a practicar esto. Es muy importante que ustedes, como les vuelvo y repito, de que hagan esta tablita para que ustedes se familiaricen y después yo con el pasar de los días, de los videos, yo les explicaré cuándo se utilizan los mínimos como múltiplo y en fin. Ahora, cuando tenemos este caso, nosotros vamos a ¿qué? Porque tranquilamente nosotros podemos ver y decimos, el 6 y 8 sí son divisibles entre ellos. Entonces vamos a ubicar el número 2, ¿ya? Ubicamos el número 2, 2 dividido para 6 va a ser a 3, porque 2 por 3 es 6, y para 5 no, porque no está dentro de la multiplicación, se podría decir. Pero nosotros si consideramos el 8, sí está dentro de la del 2. Entonces sería 4 y 3. Y nosotros luego vamos a hacer, tenemos 3, 5 y 4. Volvemos a poner, podemos poner, miren, en este caso se puede poner el 2 para poder simplificar,
Pero podemos hacerlo directamente. Vamos a hacer. Puede ser para 3. Vamos a ponerle el 3 porque quiero eliminar el 3. En este caso sería 1. Miren, ojo, mucho cuidado aquí. Yo ya tengo el 1, ya no es necesario volver a sacarlo de nuevo. Porque yo, ¿cuál era la condición? De que cuando estoy trabajando con mínimos, yo debo de llegar a lo que es el 1. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué sería? 5 y 4. Lo único que hago es bajar. Luego, sería 5, sería 1, 4. Como ya tengo aquí el 5, yo lo único que hago es bajar el 4. Ahora, 4, 1, 1, 1. Y como yo le expliqué antes, todo lo de aquí va a ser lo mínimo como un múltiplo, que es multiplicar 1 por 1 y por 1. Entonces, este ejercicio de aquí nos ayuda para resolver el ejercicio 6, que yo les di una explicación rápida, para el ejercicio 6, el ejercicio 7, el ejercicio 8, que dice el ejercicio 6 y 7, que son ejercicios que se pueden facilitar. Vamos con el ejercicio 8. Para ubicar fracciones en la recta numérica, ese ejercicio de ahí, yo quiero que ustedes investiguen, piensen un poquito para ver cuál de ellos sería el literal correcto. Entonces, esta parte de aquí es muy importante saber cuándo es homogéneo y cuándo no es homogéneo. Como les dije, el ejercicio 8 quiero que ustedes mismos lo resuelvan, pero pensando, analizando o investigando. Y el ejercicio D dice la fracción 4/8 nos está indicando qué cosa. ¿Qué quiere decir? Cuando nos dicen 4/8, no les voy a resolver el ejercicio, perdón. No les voy a resolver, pero les voy a dar un ejercicio muy aparte. ¿Ya? Cuando nos está diciendo un ejercicio 5 sobre, qué sé yo, 9, quiere decir que en la parte de arriba va a ser los que son tomados. Y los que están en la parte de abajo, los que están divididos. Quiere decir, si dice 9/5, ¿ya? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ya? Hagamos cuenta que este es un cuadrado, ¿ya? Ya, y está dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Quiere decir que en la parte de abajo va a estar dividido y en la parte de arriba va a estar tomado o está cogido o está, qué sé yo, marcado, ¿ya? Ya. En otras palabras, cuando está abajo el denominador, quiere decir la división de que está. Y cuando está en la parte de arriba son los que se han tomado, se han cogido. Es decir, si yo tengo 9 casilleros de manzanas, han cogido 5 manzanas de ellas. Quiere decir que de ellas están todas 5 escogidas. Quiere decir 2, 4, 5. ¿Ya? En el caso de manzanas, que han cogido 5 manzanas. Si dice que 9 pedazos de cake existen, 5 de ellas han tomado. 5 de ellas han tomado. 1, 2, 3, 4, 5. Dice que han hecho un cuadrado de 9, han hecho un rectángulo, pero divididos en 9 rectángulos, en 9 cuadrados, perdón, y han marcado solo 5. Por lo tanto, quiere decir que en la parte de abajo va a ser por cuántas tramos o por cuántas están divididas y en la parte de arriba por cuántas se han escogido, se han seleccionado. ¿Ya? Yo creo que esto de aquí está sumamente claro. ¿Por qué? Porque puedo hacer otro ejercicio. Vamos a hacerlo rapidito. Yo digo que yo tengo dos tercios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con estos 2 tercios? Damos cuenta que yo tengo un pastel, ¿ya? Y dice de esos 2 pastel vino Juan y tomó 2. Va a ser esto. Tomó 2. Toma 2. Escogió 2. Marcó 2. ¿Ya? Pero en la parte de abajo va a ser dividido en 3. ¿Ya? Eso quiere decir una división. ¿Qué representa? Representa eso. Entonces, ustedes tienen ahí una fracción y ustedes tranquilamente pueden analizarlo de esa forma. Y van a darse cuenta que es fácil, siempre y cuando teniendo en cuenta lo que les estoy diciendo. En la parte de abajo dividido, en la parte de arriba tomado, escogido o como ustedes lo deban considerar. Bueno,
Un gusto de haberles podido explicar de esta evaluación que la van a encontrar en la plataforma. Espero que le pongan muchos ánimos en esto porque es muy importante en el transcurso del curso de matemáticas. Y para ello, sí recomiendo que practiquen variando los ejercicios así como yo los hice, simplemente cambiando. Si tengo 3 medios, si me plantearon 3 medios, yo puedo cambiar a 5 medios. Si a mí me dieron una suma, yo hago una resta. Y así. Entonces nosotros simplemente debemos de practicar y verán que se va a hacer fácil. Entonces eso es por todo. Espero que les vaya muy bien. Suerte en la evaluación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.